Buenas tardes, mis queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, este video lo voy a presentar así a manera de resumen de este tema análisis dimensional para todos aquellos que todavía tengan algunas dudas, ¿listo? Entonces vamos a partir del principio de homogeneidad, luego las tres propiedades, las cuales, bueno, pues rigen, ¿no?, el análisis dimensional. Por ejemplo, uno de ellos es el principio de homogeneidad. A ver, recordemos que el principio de homogeneidad dice de homogeneidad, bueno, habla de que una ecuación cualquiera, por decir DE más A sobre B igual a C, por ejemplo, puede ser cualquier fórmula. Entonces, el principio de homogeneidad dice que los términos de una fórmula, todos los términos que estén sumando, restando, etc., prácticamente dimensionalmente son iguales. O sea, que DE es igual a AB es igual a C. En otras palabras, si por ejemplo este tuviera una dimensión de metro, obligado este de acá tiene que tener la misma dimensión de metro, y la suma de estos dos obviamente me va a dar metro. Entonces significa que tienen todos la misma dimensión, ya sea metro, kilogramo, etc., masa, tiempo, volumen, velocidad, bueno, la dimensión que sea. Entonces a esto le llamamos el principio de homogeneidad. Dentro de las propiedades, por ejemplo, tenemos la propiedad de los números o ángulos. Cuando hablamos de propiedad de números y o ángulos, entonces todo número, fraccionario, negativo, etcétera, ángulos, ¿ya? El logaritmo de un número, seno de 60 grados, por decir. Si decimos o analizamos dimensionalmente estas cantidades, entonces diremos que todos valen 1, dimensionalmente hablando, ¿ya? Entonces esta es una propiedad que debemos asumir. Bueno, acá abajo no se ve esto de la función seno de 60 grados, por ejemplo, también su dimensión será 1. Dentro del análisis dimensional, bueno, pues estos números se van a asumir así, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el análisis es justamente de dimensiones. En este caso, los números simplemente son cantidades que van a representar una dimensión, las cuales no entran dentro del análisis. Por eso, el valor que toman es 1. Bueno, otra de las propiedades que también es muy importante es la propiedad de la suma y de la resta. ¿Ya? Entonces, la propiedad de la suma y resta. ¿Qué significa esto? Bueno, resulta que si nosotros tenemos, por ejemplo, la suma de 2 metros más 3 metros, sabemos que es 5 metros, ¿verdad? Y nosotros, si decidimos que los números valen 1, entonces simplemente quedará metro más metro es igual a metro. Eso, en términos de fórmula dimensional, podemos decir que L más L, porque sabemos que la distancia, su fórmula dimensional es L, resultará L. Obviamente que en análisis dimensional asumimos esta propiedad, L más L es L. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la masa, diremos masa más masa es masa, ¿no? Ocurre lo mismo en la resta. Por ejemplo, si yo digo M menos N, también será N, ¿no? Entonces, la propiedad de suma y resta aplica de que una dimensión más otra dimensión resulta la misma dimensión, ¿ya? Esto dentro de lo que es la propiedad de la suma y de la resta. Luego hay una propiedad más que se llama la propiedad del exponente. Cuando hablamos de la propiedad del exponente, tenemos que entender que una función exponencial que tiene base numérica, y el exponente puede ser cualquier variable o dimensión, por decir así. Entonces la característica es que esta función, la base tiene que ser un número, entonces eso significa que el exponente toma el valor de 1. No hay que confundir esto, por ejemplo, si la base fuera la variable o la dimensión, por decir así, no sé, 3 más y, digamos, así por decir, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una función diferente a esta. Esta se llama función exponencial y esta se llama función potencial. Entonces acá la base es una variable,
Entonces, en los exponentes acá, mucho cuidado, no valen 1, no, ¿ya? A tener mucho cuidado con esto. Entonces, hay una diferencia entre estas dos tipos de funciones. Bueno, partiendo de estas propiedades y el principio de homogeneidad, podemos resolver entonces los ejercicios. A ver, por ejemplo, el ejercicio número 1 lo vamos a plantear de la siguiente manera. En la fórmula física, hallar las dimensiones de A, B y C. ¿Ya? Entonces podemos decir, en la fórmula, así, hallar A, B y C. ¿Cuál fórmula? A ver, por ejemplo, acá tenemos H es igual a A más B por T más C por T al cuadrado. Entonces vamos a especificar que H es la altura. Bueno, esto lo dice el ejercicio y nos está informando que H tiene su dimensión. T es pi. Muy bien, la pregunta está planteada tal cual lo estamos observando. Ahora, para poder resolver esto, bueno, primero identificamos la fórmula, ¿no? La fórmula tiene sumas y restas de términos. Bueno, en este caso suma de términos. Y cuando eso observamos, nos invita, o prácticamente podemos decir, de que el principio de homogeneidad nos puede ayudar a resolver este ejercicio. Pero antes debemos mencionar cuál es la fórmula dimensional de las dimensiones que tenemos como dato. Por ejemplo, de la altura sabemos que es longitud, del tiempo es T mayúscula. Como primer paso, ¿qué tal si reemplazamos entonces estas dimensiones? H es longitud, luego tenemos A que no sabemos cuál es su dimensión, luego tenemos B por T, T es T mayúscula, más C por T, pero T es T mayúscula, pero esta vez elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hice hasta acá? Simplemente he reemplazado las dimensiones conocidas o están como dato en la fórmula. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la dimensión de A, de B y de C? ¿No? O sea, ¿quieres saber? La pregunta, ¿cuál es la dimensión de estas tres variables? ¿No? ¿Cuáles son las dimensiones? Bueno, si aplicamos el principio de homogeneidad y recordamos lo que hace un momentito ahí hicimos, habíamos dicho que todos los términos tienen la misma dimensión, ¿no? Todos, ¿ya? Todos los términos tienen la misma dimensión. Este con este, etcétera, ¿no? ¿Eso qué implica? De que si esta dimensión de acá es conocida, puedo igualar fácilmente con este término y decir que L es igual a. En otras palabras, ya tenemos la dimensión de A. ¿Qué les parece, muchachos? Señoritas. La primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la dimensión de A? Si quiero saber la dimensión de B, por ejemplo, pues diré que L es igual a BT, una opción. Segunda opción, A es igual a BT. Tercera opción, CT cuadrado es igual a BT. Bueno, tengo varias opciones dentro del principio de homogeneidad. Voy a elegir el más sencillo, que L es igual a BT. De aquí es una ecuacióncita de primer grado con una incógnita donde B lo despejo. Lo que multiplica pasa a dividir. Así habíamos dicho, ¿verdad? Entonces B se queda solito. Habíamos dicho también que los denominadores los llevamos al numerador. En este caso es T a la 1. Entonces va al numerador como T a la menos L por T a la menos 1. O sea, B resulta que tiene dimensión L por T a la menos 1 o velocidad. Bueno, a ver, quiero saber la dimensión de C. Bueno, de igual forma puedo igualar cualquiera de ellos a CT cuadrado. Bueno, voy a elegir el más sencillo, en este caso L, y voy a decir que es igual a CT al cuadrado. Nuevamente de acá es una ecuación donde C es la incógnita, despejo. L sobre T cuadrado es igual a C. Este T cuadrado puede pasar al numerador con el signo, con el exponente signo cambiado. Era positivo, ahora va a ser negativo. En otras palabras, C resulta que su dimensión es LT a la menos 2, que también es conocida como la dimensión de la aceleración. Bueno, ¿qué tal? ¿No? De esta manera se utiliza el principio de homogeneidad. Interesante. A ver, si vemos otro ejemplo en el cual vamos a poder tal vez utilizar una propiedad, puede ser el siguiente. A ver. Por ejemplo, en la fórmula, podemos decir así, en la fórmula, ya, ahora sí, hallar la dimensión
hallar la dimensión de x. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula? A ver, la fórmula es a igual a k por el coseno del ángulo 2pi x por t. Además dice que t es tiempo. Bueno, si planteamos el ejercicio, obviamente me está pidiendo cuál es la dimensión de x. ¿Ya? Bueno, si me dice que t es tiempo, entonces podemos escribir su fórmula dimensional como t mayúscula, que está en tablas. De hecho, es lo único que sabemos de lo que está en la fórmula, ¿no? Entonces, ahora voy a escribir la fórmula que dice a es igual a k por coseno de 2pi por x por t. Voy a reemplazar en lugar de t mayúscula. Listo. Bueno, hasta ahí simplemente he reemplazado la dimensión del tiempo, que es la conocida. Del resto no sabemos nada. Entonces, nosotros miramos la formita y debemos encontrar alguna característica, alguna propiedad que tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que el coseno de un ángulo, ¿verdad? Esta es una función trigonométrica. Prácticamente delante de esta función siempre va a haber un ángulo. ¿Se acuerdan de la propiedad de los números y ángulos? ¿Qué decía? Que todos los ángulos toman el valor de 1, ¿verdad? Eso decía la propiedad de los números y ángulos. Haciendo caso a eso, pues yo puedo decir que 2pi por x por t tiene que ser igual a 1. Eso dice acá. Pero aquí puedo observar que hay otro número, ¿no? 2pi. Entonces también va a tomar el valor de 1. Eso quiere decir que x por t es igual a 1. Finalmente, me interesa hallar x, ¿no? Esa es la incógnita. Entonces lo despejo. T multiplica, pasa a dividir. Finalmente, habíamos dicho que en análisis relacional los denominadores deberíamos llevar al numerador con fines más prácticos. Entonces t a la 1 va al numerador como t a la menos 1. Y decimos que esta es la fórmula dimensional de x. ¿Qué tal, muchachos, señoritas? Interesante, ¿no? A ver, ¿qué les parece otro ejercicio? Vamos viendo los casos. ¿Qué les parece este otro? A ver, por ejemplo, acá dice hallar la dimensión de n. Dice. En la fórmula, hallar la dimensión de n. ¿Cuál fórmula? Bueno, acá tenemos r es igual a k menos t. Luego tenemos k por k cuadrado más a. Luego tenemos por a cuadrado menos b. También nos dice que t es tiempo. Solamente nos dice la dimensión de t. Del resto no sabemos. Tampoco podemos suponer. ¿Ya? En una fórmula, por ejemplo, si nos van a decir que la fórmula pertenece a alguna ley física, química, etc., entonces ahí sí podemos deducir cada letra qué dimensión tiene. Pero si nos presenta una fórmula cualquiera, entonces las letras que están ahí no podemos asumirle alguna dimensión. O sea, no podemos decir que, por ejemplo, k tiene distancia o velocidad, etc. Pero sí lo que nos dan como dato, t es tiempo, y eso significa que su fórmula dimensional es t mayúscula. Entonces, para poder resolver esto, sería interesante saber las dimensiones de todos ellos, ¿no? De K, de T, de A, de B. Pero no sé, solamente sé de T. ¿Qué tal si como primer paso lo reemplazamos? A ver qué sucede. K menos, en este caso T mayúscula, K cuadrado más A cuadrado menos B. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de la propiedad de la suma y resta? ¿Qué decía? Que dos o más dimensiones, al sumarse o al restarse, resulta que van a tener la misma, el resultado va a dar la misma dimensión, ¿no? Entonces, si en una suma o uno resta, uno de ellos ya es conocida, la otra dimensión tiene que ser la misma de la conocida. O sea, si yo les pongo así L más X, ¿ya? Es igual a Y. Entonces, ¿qué dimensión tiene X? Para que exista la suma, obligado X debería de tener la dimensión de la conocida, que es L. Obviamente el resultado de L más L también tiene que ser la misma dimensión. De otra manera, no podríamos nosotros hacer suma de dimensiones que sean de diferente naturaleza. Por ejemplo, yo no podría decir que 2 metros más 2 kilos es 4 ¿qué? ¿No? O sea, tienen que tener todos la misma naturaleza. ¿Eso qué significa?
Entonces, si ustedes se fijan acá, K, por ejemplo, está restando con T, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué podemos sacar? De aquí. Si K resta a T, entonces K debería tener la dimensión de T. Claro que sí. Estoy usando el principio de homogeneidad. Entonces, K debería tener la dimensión de T. Eso significa, podemos hacerlo, digamos, con un procedimiento. Si tenemos K menos T, entonces K tiene la dimensión de T. Miren este otro binomio. Dice K cuadrado más A. Pero, ¿qué está sucediendo con K? K es T. Lo reemplazo, va a ser T cuadrado. Ah, ¿eso qué significa? Si yo voy a sumar T cuadrado con A debería tener la dimensión de T cuadrado, ¿cierto? Bueno, si vamos al tercer binomio, digo que A cuadrado es menos B. Eso dice, ¿verdad? Entonces, conozco A vale T cuadrado. Entonces voy a poner ahí, en lugar de A, T cuadrado. Pero A está elevado al cuadrado, por tanto esto está al cuadrado, menos B. Esto va a dar T al cuadrado es T a la cuarta, menos B. Entonces díganme ustedes, T a la cuarta menos B, ¿qué dimensión tiene B? Entonces tiene que tener la dimensión T a la cuarta, porque habíamos dicho que en suma y resta es obligado que sean de la misma dimensión, ¿ya? Bueno, tenemos las dimensiones de K, de A y de B. Ahora sí está genial. Voy a poder hallar la dimensión de N, reemplazo. Donde está K, anoto su dimensión, menos, en este caso, T. Luego tenemos K al cuadrado, pero K vale T. Entonces le vamos al cuadrado y digo más A, pero A vale T cuadrado. Luego dice A cuadrado. ¿A cuadrado dónde está? Ah, aquí está. A al cuadrado será T al cuadrado, ¿verdad? Eso es T a la cuarta, menos B. B es T a la cuarta. Nuevamente, si nos fijamos en el principio, en la propiedad de la suma y resta, T menos T habíamos dicho que era T, por T cuadrado más T cuadrado es T cuadrado, por T a la cuarta menos T a la cuarta es T a la cuarta. Ahora si aplicamos la propiedad de producto de bases iguales, T a la 1 por T al cuadrado por T a la cuarta es T a la 1 más 2, 3 más 4, 7. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿no? Ahí está la dimensión de R. Bueno, a ver, hagamos un casito más que se pueda presentar donde ya hemos usado por si acaso principio de homogeneidad, propiedad del número, propiedad de los números. Lo que nos faltaría es usar la propiedad del exponente, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer un ejemplito número 4, donde justamente vamos a ver lo que les he mencionado. A ver, por ejemplo, tenemos esta situación. Dice 4. En la fórmula, hallar la dimensión de x. Hallar la dimensión de x. Bueno, ¿cuál es la fórmula? X es igual a elevado a 3kf, donde f es frecuencia, dice. Frecuencia. Prácticamente la pregunta es entonces hallar la dimensión de x. Bueno, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? X es igual a elevado a 3kf. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de una propiedad del exponente? Habíamos dicho que cuando la base es un número y el exponente, bueno, es la variable, el exponente toma el valor de 1. Entonces yo quisiera saber si el exponente contiene por lo menos una variable. Miren, 3 es un número, K podría ser un número, pero F estamos seguros de que sí tiene una dimensión. Por tanto, si el exponente es una dimensión, la base tiene que ser un número, en este caso, entonces podemos decir que el exponente vale 1. O sea que al estar F aquí arriba como variable, podemos decir que, entonces aplicar la propiedad del exponente y decir que 3kf, antes, la frecuencia esté a la menos 1, podemos decir que 3kf es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver, nuevamente, si la variable está en el exponente, automáticamente se dice que la base es un número, entonces se dice que es una función exponencial. Entonces el exponente vale 1 según la propiedad. Entonces eso estamos escribiendo acá. Ahora voy a reemplazar la fórmula de f, o sea, t a la menos 1. Además que, fíjense ustedes, que 3 al ser un número también toma el valor de 1. O
O sea, k por t a la menos 1 es igual a 1. Por si acaso acá es allá la dimensión de k, ya no es de x, de k, ahí está. De esta k, ¿no? Entonces acá, finalmente, k es la única incógnita, t a la menos 1 que multiplica pasa a dividir. Finalmente, habíamos dicho que el denominador siempre lo llevaremos al numerador, t a la menos 1 sube al numerador como t nada más. Diremos que k es igual a t. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, finalmente vamos a hacer un ejercicio donde tiene también una característica muy interesante, ¿ya? Y dice así. ¿Qué les parece esto? Hallar x menos 2y. En la fórmula hallar x menos 2y. ¿Cuál fórmula? E es igual a m a la x, b a la y sobre 2. ¿Qué más? Donde m es masa y b es velocidades. M es masa y b es velocidad. Obviamente la pregunta es, ¿cuánto vale x menos 2? Bien. Sería interesante saber los valores de x y de y. Bueno, a ver, procedamos entonces. La masa tiene fórmula dimensional m, la velocidad lt a la menos 1. Esta e, en todo caso, es energía, ¿ya? También está la pregunta por si acaso. Energía. La energía, ¿qué fórmula dimensional tiene la energía? ¿Ya? Entonces, su formulita de la energía, ¿cuál es? Es ml al cuadrado t a la menos 2. ml al cuadrado. Ahora sí, ¿listo? Reemplazamos entonces. Es ml al cuadrado t a la menos 2 igual a m, en este caso es m mayúscula, elevado a x. B es lt a la menos 1 y todo esto está elevado a la y. Bueno, recordemos que los números toman el valor de 1, ¿ya? A no ser que sea un exponente, no toma el valor de 1. Cualquier número que ya sea arriba, abajo, tomará el valor de 1. Bueno, queda así la ecuación. Si se fijan a la izquierda no puedo hacer nada porque está en la mínima expresión, pero a la derecha, miren lo que puedo hacer acá. Potencia de 8 potencias será L a la y, T a la menos y. A continuación, quiero saber los valores de x y de y, obviamente, pero en esta ecuación, que es una igualdad, podemos decir lo siguiente. Si las bases son iguales, mlt, los exponentes también deberían ser iguales, ¿no? Si es que queremos observar una igualdad. ¿Eso qué implica? Bueno, aquí hay un exponente 1, ¿verdad? Entonces, 1 debería ser igual a x, ¿no? ¿Qué dice? Ah, con eso ya tengo una respuesta. Por otro lado, base L, el exponente aquí es 2, aquí es y. Entonces, 2 debería ser igual a. Aquí tengo y. Con eso es suficiente, ya tengo x y y. Ahora puedo decir, ¿cuánto vale x menos 2y? Entonces, x vale 1 menos 2 por y vale, bueno, en este caso vale 2, ¿no? Entonces, la respuesta es 1 menos 4. La respuesta es menos 3. X menos 2y es igual a menos 3. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Este es un tipo de problema que también se puede observar mucho en análisis dimensional. Gracias, chicos, de verdad un abrazo a todos. Espero que les vaya muy bien en su examen de análisis dimensional. Chao a todos.